Hoy seguimos aprendiendo con la Escuela Dominical de Niños. ¡El grito, el grito! Los personajes bíblicos hacen furor entre nosotros. Disfrutemos ahora de Eliseo y la codicia de Giezi. Un saludo fraterno a todos mis hermanos. El día de hoy continuamos con la enseñanza de la semana pasada, la cual estuvo en Segunda de Reyes, el capítulo 5. Hablamos de Eliseo y de Naamán. Naamán era un sirio que tuvo lepra y que fue sanado por el poder del Señor a través de Eliseo. Eliseo le indicó que debía sumergirse en el río Jordán 7 veces para poder ser sanado. Y así fue. Naamán fue sanado por el Señor y su cuerpo quedó tan limpio que fue comparable al cuerpo, a la piel de un niño. Y Naamán, como gratitud, quiso hacerle una ofrenda, un regalo, un presente a Eliseo. Pero Eliseo se rehusó, él no lo quiso aceptar. Pero Giezi, que era criado de Eliseo, que estaba escuchando, quiso ir tras Naamán para tener estos obsequios. Aquí quedamos nosotros la semana pasada y hoy día continuamos con la enseñanza. En Segunda de Reyes, el capítulo 5, desde el versículo 20 al 27. Giezi, como dijimos, era el criado de Eliseo y cuando escuchó esta conversación quiso ir tras Naamán. Naamán se había ido en su carro, pero Giezi se fue corriendo tras él y le dijo que lo había enviado su señor, Eliseo, lo cual no era cierto. Veamos lo que le dijo en el versículo 22. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Esto no era cierto. Giezi, para ocultar su codicia, le dijo que su señor Eliseo lo había enviado para bendecir a unas terceras personas. Esto no era cierto. Pero Naamán, como ya había sido transformado por el poder del Señor, no solamente de manera física porque fue sanado, sino que también de manera espiritual, y ahora bendecía y alababa a nuestro Dios, él accedió y le dio estos obsequios, porque la palabra de Dios nos enseña que si es que alguien a nosotros nos pide algo, no debemos negárselo, debemos dar aquello que nos piden. Y Naamán estaba actuando correctamente. Quien no lo estaba haciendo así era Giezi. Y aquí hay 3 problemas que están ocurriendo en la vida de Giezi. Él primero quiso obtener algo que no era para él, se lo estaban ofreciendo a Eliseo. ¿Y cómo lo quiso obtener? A través del engaño y de la mentira. Y en tercer lugar, es que Giezi estaba dando a entender que las bendiciones de Dios nosotros las ganamos comprando algo o pagando algo a cambio. Y no es así, nuestro Dios nos bendice porque su amor es muy grande para nuestras vidas. Pero Naamán, como dijimos, él se lo quiso regalar e incluso le dio el doble, le dio 2 talentos de plata y los 2 vestidos que le había pedido Giezi. Pero Giezi, como sabía que estaba actuando mal, quiso ocultar estos presentes. Dice la palabra que Naamán envió a 2 de sus criados para que acompañaran a Giezi hasta su casa, para que llevarle los regalos. Y cuando Giezi los despidió, dice que él entró a su casa y en un lugar secreto ocultó estos presentes. Giezi ya estaba siendo amonestado por el Señor. La conciencia que tiene Giezi lo estaba amonestando. Así como cada uno de nosotros tiene una conciencia que nos indica lo que está bien de lo que está mal, en ese momento Giezi estaba siendo advertido. Pero él continuó. Y cuando se encontró después con Eliseo, y Eliseo le pregunta a dónde había estado, Giezi le dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Aquí mintió por segunda vez Giezi. Él, ahora que le había preguntado dónde había estado, no quiso decir la verdad. Pero Eliseo, que ya lo conocía, sabía lo que estaba pasando, él sabía lo que había ocurrido. Y esto no es porque Eliseo sea alguien que vea cosas ocultas porque él tiene un poder especial, sino que ese poder que tiene Eliseo era manifestado por el Señor, porque Eliseo era un profeta que tenía este don de parte del Señor de poder conocer cosas mucho más allá de la que podían las demás personas conocer. Y como castigo de este pecado, le dice a Giezi que la misma lepra que había tenido Naamán la iba a tener él y toda su descendencia. Y en ese mismo momento, la piel de Giezi se puso blanca como la nieve y tuvo lepra.
Aquí vemos que Eliseo y el Señor castigaron a Giezi por lo que había hecho, porque esto no es agradable ante los ojos del Señor. Y Él en sus mandamientos, en el Antiguo Testamento, indica la codicia como algo que no debemos tener nosotros los hijos de Dios. En el último mandamiento dice la palabra que no debemos codiciar la casa de nuestro prójimo, ni el hombre o la mujer de nuestro prójimo, ni sus bienes, ni sus sirvientes, nada que sea de nuestro prójimo. Y en el Nuevo Testamento, que también se habla de los mandamientos, dice que todos los mandamientos se resumen en una sola cosa, en que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Giezi no estaba amando a su prójimo, no estaba haciendo la palabra del Señor. Y Dios nos enseña en su palabra cómo debemos conducirnos, porque Él sabe en qué actuamos mal. Y este pecado ha estado desde siempre en la humanidad. En Génesis se menciona que Adán y Eva codiciaron ser iguales al Señor, y por eso es que ellos comieron del fruto prohibido, de aquel árbol que Dios le había dicho que no comieran. Ellos comieron. Ellos desobedecieron a Dios porque codiciaron ser igual a Él. Y así como hay muchos otros ejemplos en los que hombres del Señor codiciaron cosas ajenas, no cosas que les pertenecían. Porque esto es codiciar. La palabra codiciar, que es sinónimo de la avaricia, viene de una palabra hebrea que es betzi, que significa unas ganancias ilícitas. Es obtener algo de una manera injusta. Y Dios no quiere que seamos injustos. Él es la justicia, Él es alguien que se comporta de manera correcta y quiere que nosotros como sus hijos también seamos justos y amemos a nuestro prójimo. Entonces el Señor por eso es que nos indica que debemos nosotros no tener codicia en nuestro corazón. Otra razón por la cual Él no le gusta este pecado, no es agradable ante Él, es porque Él es un Dios celoso. Él desea que solamente a Él lo alabemos, a Él lo reconozcamos como nuestro Señor. En Mateo 6, en el versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El ser codicioso, el ser avaro, es un tipo de idolatría. Aquí es como anhelar riquezas. Entonces cuando Dios dice que no podemos nosotros servir a dos señores, está poniendo las riquezas como un tipo de Dios. Nosotros no debemos tener dioses ajenos, debemos solamente bendecir a nuestro Dios. Y también porque nosotros, depende de dónde pongamos nuestro tesoro, donde se encuentre nuestro corazón. Eso también es lo que dice Mateo 6, el versículo 21. Dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y Dios quiere que nuestro corazón esté limpio, esté puro, porque Él habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo y no podemos permitir que dioses ajenos como las riquezas estén en nuestro corazón. Dios con esta enseñanza no nos quiere decir de que el dinero es algo malo en nuestras vidas. Por el contrario, es algo que el Señor nos bendice también, porque Él se preocupa de nuestras necesidades y nos ha permitido trabajar para poder sustentarnos nosotros, pero es malo cuando nosotros ponemos el dinero primero que al Señor, cuando nosotros anhelamos tener las riquezas y acumular en esta vida terrenal y no nosotros trabajamos por las celestiales, que es mucho más importante, porque las cosas que nosotros podamos alcanzar en esta tierra van a quedar aquí. Incluso el Señor nos puede llevar antes y todo va a quedar en esta tierra, pero las cosas celestiales, cuando nosotros trabajamos para el reino de Dios, eso va a ser eterno. Ahí nosotros tenemos ganancias para siempre para nuestro Señor. Y la codicia no es un pecado menor, están en el mismo nivel que muchos pecados, que todos los pecados, así como la fornicación, como el adulterio, como la mentira, la lascivia y muchos otros. Es igual de malo tener este pecado en nuestras vidas y el Señor nos está amonestando en este día para que nosotros lo erradiquemos de nuestro corazón. De hecho, el apóstol Pablo le dice a sus hermanos en la fe, les dice que aquellos que son ladrones, aquellos que son avaros, no van a heredar el reino de los cielos, el reino de Dios. Y nosotros tenemos que anhelar poder tener el reino del Señor, pero para eso debemos desprendernos de todas estas cosas que nos atan, porque cuando nosotros amamos las riquezas, nos hacemos esclavos de las riquezas y Dios ya nos ha dado libertad, somos libres en Cristo, no debemos nosotros afanarnos de más, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad y no debemos nosotros ser esclavos del dinero, sino hay que ser esclavos pero del Señor, querer obedecerle y hacer su voluntad, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros.
Y la condena más grande es estar separados del Señor eternamente. Y esa es la consecuencia, la más grave consecuencia de tener codicia. En Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 19, dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Así que el Señor ya nos está amonestando, hagamos oído a sus enseñanzas. Que Dios ponga de su buen amor en nuestros corazones, que nos limpie y quite toda codicia. Esta ha sido la enseñanza de este día. Que Dios nos ayude a poder servirle, que Dios les bendiga y que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Promesa: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5.